¿Eres creyente? Independientemente de la respuesta, lo que voy a compartir contigo hoy puede resultar difícil de aceptar. Sin embargo, prométeme esto. Prométeme que tendrás algo de fe. No importa si eres ateo o una persona de fe religiosa, simplemente ten algo de fe en lo que te voy a decir. La fe es el arma más poderosa que tenemos los humanos. Hay una razón por la que el dicho dice que la pluma es más poderosa que la espada, porque la pluma evoca lo que imaginamos, lo que creemos. Soy plenamente consciente de que puedo parecer un lunático delirante, y créanme, hasta hace unas semanas habría dicho lo mismo de cualquiera que me contara lo que estoy a punto de compartir aquí. Estamos a punto de enfrentarnos a una guerra como ninguna otra. No, de hecho, ya estamos en medio de esa guerra. Es una guerra de proporciones de holocausto nuclear, por así decirlo. Por suerte, todavía no hemos llegado a esa etapa del conflicto. Antes de que saques conclusiones apresuradas, no estoy hablando de un enorme conflicto entre regímenes fundamentalistas, ni de una segunda parte de la Guerra Fría. Estoy hablando de algo mucho más grande que eso. Lamentablemente, todos tenemos la culpa de esto, bueno, como colectivo, como especie. Individualmente, no tanto. Solo hay una regla que se aplica a todo esto. La creencia crea la realidad. ¿Recuerdas lo que dije sobre tener fe? Todos la tenemos. El dinero no tiene valor si no creemos en él. Las relaciones, el estatus, los objetos preciosos, etcétera, etcétera. Nada de esto tiene valor si no tenemos fe en dicho valor. La fe da forma a la realidad. Ahora, aplícala básicamente a cualquier deidad que la especie humana haya imaginado y, sí, haya querido que existiera. Leíste bien, los dioses existen y nosotros somos sus creadores. Dicho esto, tengo que mencionar que les dimos muchísimo poder, así que no los enojen. Y están en guerra, entre ellos, una guerra larga y violenta. Lo sé, es increíble, uno podría decir que esto es ridículo y que soy un sectario que necesita ser encerrado. Si soy sincero, habría dicho eso hace apenas unas semanas. Algo cambió mi visión del mundo por completo aquella noche. Estaba caminando de regreso a casa desde el club al que asisto, no es por presumir ni nada, pero supongo que tengo esa mirada de no te metas con él. Por eso creo que la mayoría de mis turnos terminan en silencio. Esa noche no fue diferente. Sin embargo, el clima era horrible, hacía un frío inusual para mediados de abril y había mucha humedad. De hecho, había tanta humedad que casi podía sentir cómo el aire circundante se licuaba. Era una sensación de frío asqueroso, húmedo y sofocante, como la que uno puede sentir en medio de una tormenta en medio del océano. No parecía que fuera a llover, pero estaba húmedo, pero las nubes no estaban bajas. Así que una noche en particular, decidí ir caminando al club y volver en lugar de usar el auto. No vivo muy lejos del lugar, así que lo hago a veces. Sin mencionar que caminar es un gran ejercicio. Ahora bien, me dirigía a casa a primera hora de la mañana, por lo que la ciudad a mi alrededor dormía profundamente, a pesar de que era sábado por la mañana. La gente ya había terminado de salir a bailar y no había ni un alma afuera. Por lo general, eso no me molestaría. No soy la criatura más sociable del mundo y tampoco espero que haya gente fuera todo el tiempo. Lo que me pareció extraño esa noche fue la sensación constante de estar siendo observado. Era como si alguien estuviera apuntando con precisión a mi nuca. Casi podía sentir una mano tocándome desde atrás. Era esa sensación penetrante que tienes cuando alguien te mira fijamente y lo ves por accidente con el rabillo del ojo. Esa sensación irritante que tienes cuando eso sucede, que te insta a encontrar a quien te está mirando para devolverle esa mirada de sé lo que estás haciendo. Eso es lo que seguía sintiendo. Así que, casi instintivamente, de vez en cuando miraba hacia atrás. Cada vez que miraba hacia atrás no había nada allí. Absolutamente nada, solo una calle vacía. Sin embargo, con cada giro de mi cabeza la sensación se hacía más intensa y cada vez estaba más convencido de que había alguien, quizás incluso algo, siguiéndome. Después de unos 20 minutos de ida y vuelta conmigo mismo, me di la vuelta para enfrentarme a quien sea. Estaba seguro de que me estaba siguiendo. Me detuve en la entrada de un callejón y me di la vuelta bruscamente antes de gritar: «Oye, quien quiera que seas, sal si quieres hablar, soy todo oídos». Estaba seguro de que algún tipo de ladrón o algún loco enfermo se me echaría encima y me daría un cuchillo o un bate en la cara, pero nada de eso sucedió. Así que me encogí de hombros ante esa sensación, sobre todo porque había desaparecido. Me sentí nuevamente solo. Debería haber cogido el coche, este tiempo no me augura nada bueno, murmuré para mí mismo mientras giraba mi cuerpo. No pasó ni un momento y todo lo que pude ver fueron dos luces brillantes volando en mi dirección. Antes de que pudiera procesar su apariencia, sentí que las luces me quemaban la piel. Eran tan brillantes y calientes que me cubrió, al menos lo intenté. Mi corazón se aceleró y sentí un ligero toque en mi pecho. Las luces se volvieron tan brillantes y calientes que no podía sentir nada más. Quería gritar pero no podía. Las luces eran demasiado.
Todo era blanco puro. Mi pulso se había acelerado tanto que lo único que podía sentir era una sensación de ardor en la cara y los brazos y el intenso latido en el pecho. No podía moverme, no podía gritar, ni siquiera podía pensar, todo, desde mi entorno hasta mi cuerpo, hasta mis pensamientos más privados. Todo estaba envuelto en esa luz. De repente, oí algo distante que me llamaba. Al principio, la voz sonaba confusa, como si estuviera escuchando a alguien que me hablaba mientras estaba sumergida bajo el agua. Luego, se fue haciendo cada vez más clara hasta que finalmente me di cuenta de que era la voz ronca de un hombre que parecía de Europa del Este. Su acento era muy evidente. Sin siquiera darme cuenta, la luz ya no era tan brillante ni tan caliente. Con mis pensamientos todavía desorganizados, pensé que estaba muerto. Supongo que dije algo sobre estar muerto porque el anciano se rió entre dientes y respondió: no, no lo estás, pero puedes estarlo si quieres que te deje morir. Inmediatamente me sacudí y recuperé la conciencia, negando cualquier tipo de deseo de muerte. No, 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 no mueras, por favor, está bien, respondió el hombre riéndose de nuevo. De repente, la luz se desvaneció mientras un fuerte y retumbante sonido explotó en mis oídos. Mierda, murmuré antes de que el olor a algo humeante llegara a mis fosas nasales. En mi estado de confusión, miré distraídamente a mi alrededor antes de que mis ojos se posaran en la imagen de un accidente de coche. Alguien había estrellado su sedán negro contra la pared detrás de mí. El impacto comprimió la parte delantera del coche contra la pared hasta hacerla irreconocible. Mierda, solté mientras caminaba hacia el coche, casi instintivamente, sabía que quienquiera que estuviera dentro debía estar muerto, pero quería asegurarme por alguna razón. Cuando estuve lo suficientemente cerca para distinguir los detalles, un pequeño pero agonizante gemido se escapó de donde solía estar el asiento del conductor. Observé aterrorizado como una forma humanoide rota se sacudía violentamente dentro del apestado compartimento mientras emitía terribles sonidos de gorgoteo. Quienquiera que fuese, la muerte no podía llegar lo suficientemente pronto para ellos. La imagen de la masa muscular comprimida y los trozos de calcio que sobresalían aplastados se ha grabado firmemente en mi psique como un recordatorio enfermizo de hasta dónde están dispuestos a llegar los humanos para alcanzar sus objetivos deseados. «Tenemos que ayudarlos», exclamé mientras permanecía allí, absolutamente asombrado por la carnicería que tenía ante mí, incapaz de apartar la mirada de aquella sangrienta pila de bilis y restos de metal. «No, era un hombre muerto», dijo el anciano detrás de mí. ¿Qué? Respondí. «Has oído bien, él era un hombre muerto en el momento en que se subió a este auto», replicó. «¿De qué carajo estás hablando?», dije mientras finalmente apartaba la mirada de los escombros y la dirigía hacia el anciano. La figura que apareció ante mis ojos parecía ligeramente más alta que yo, en una forma física relativamente decente, sus ojos grises y feroces, casi brillando en la oscuridad de la noche. La figura apuntó con su bastón a los escombros antes de decir: «Este pedazo de mierda, intentó chocarte, ¿eh? ¿Por qué haría eso?». Miré a la figura estupefacta mientras reajustaba el abrigo de piel que colgaba sobre sus hombros. «Porque eres importante, te daré todas las respuestas que necesitas, pero primero prométeme que tendrás algo de fe, ¿está bien?», dijo la figura, sonriéndome como un niño travieso. «¿Tener fe en qué?», pregunté al anciano, todavía conmocionado por los acontecimientos que me rodeaban. «Nada de esto tiene sentido, alguien casi fue atropellado con su auto, terminó en una colisión horrenda contra una pared y ahora un anciano extraño me dice que lo deje morir», me quejé. «¿En qué necesito tener fe exactamente, eh?». El anciano se rió de nuevo entre dientes. «¿Tan impaciente? ¿Por qué? ¿Por qué estás impaciente? ¿Qué prisa tenéis, jóvenes? Cuéntame esto», me respondió con voz ronca y un desagrado chispeante en su tono. «No, dímelo tú», grité. «¿Qué está pasando aquí y quién eres tú?». «Ah, ahora sí que estás haciendo buenas preguntas», dijo el hombre mientras una amplia sonrisa comenzaba a extenderse por su rostro. «Dime, ¿crees que podría llover aquí?». «Bueno, no, pero es posible dado el clima, no me cambies de tema», respondí. «¿Crees que podría haber una tormenta de granizo aquí, ahora mismo?», me preguntó con una especie de mueca siniestra. No, pero ¿qué tiene que ver con todo esto?». «No, cierra los ojos e imagina el granizo cayendo del cielo, hazlo, hijo». «¿Por qué haría eso?». «¿No quieres que te golpee con mi bastón? El sauce es una madera dolorosa», dijo el anciano. A juzgar por su expresión, hablaba muy en serio acerca de golpearme con su bastón. Lo vi acercarse a mí con esa cosa sostenida firmemente en la palma de su mano. Ni siquiera la usaba para sostenerse. Caminaba perfectamente sin apoyarse en ella. «Está bien, está bien. Está bien, pero te juro que si me tocas te golpearé con tu propio bastón de sauce», le respondí con un acento fingido. «Bien, ahora cierra los ojos, muchacho». Él se detuvo, bajó su bastón y yo cerré los ojos.
Está bien, ahora piensa en el granizo. Piensa en el granizo cayendo del cielo. Podía escuchar su voz tranquilizándome para que pensara en el granizo. Me imaginé granizo cayendo del cielo, pero no fue así. Me pareció tan ridículo que seguí imaginando esas enormes bolas de hielo en lugar de granizo, cayendo a mi alrededor. ¿Qué ves? Graznó el anciano. Entonces el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Cayó granizo y hubo relámpagos de un lado a otro. Fue la peor tormenta que ha habido en toda la tierra de Egipto desde que se convirtió en nación, me burlé. ¿Y qué oyes, muchacho? Me preguntó el anciano. Por extraño que parezca, oí un ruido sordo, cada vez más fuerte. Sonaba casi violento. Sonaba demasiado real para estar dentro de mi cabeza. Podía oír objetos pesados chocando contra la calle de cemento a mi alrededor. Se escuchan fuertes golpes, respondí con tono confuso. Muy bien, dijo el anciano. Ahora abre los ojos. Abrí los ojos y vi gigantescos trozos de hielo cayendo del cielo a mi alrededor. No eran tan grandes como una pelota de béisbol, como había imaginado en mi cabeza, pero medían unos 2 o 3 centímetros. No se ve un granizo de estas proporciones con regularidad, si es que alguna vez ocurre. El suceso me dejó atónito. Qué extraño, murmuré para mí mismo mirando a mi alrededor con asombro mientras los trozos de hielo celestial se estrellaban a mi alrededor. Parece antinatural, ¿eh? Graznó el anciano. Sí, más o menos, respondí. Bueno, tú lo hiciste. Tú lo creíste y lo hiciste realidad, con mi presencia como tu ayudante, pero ya sabes. Tu idea, tu realidad, me dijo con alarde. ¿Qué estás diciendo? Pregunté. La fe, no la ciencia, crea la realidad, muchacho, replicó con calma. ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Eres un místico o algo así? El anciano chasqueó los dedos y la tormenta de granizo se detuvo. ¿Soy un dios, un dios? Me reí entre dientes, debes estar bromeando. No, en absoluto. Soy un dios y, como todos los dioses, los de tu especie me han dado la existencia. Verás, al principio nos necesitabas como una especie de red de seguridad psicológica, pero ahora te necesitamos. No hay creyentes, no hay nosotros, dijo con un tono serio, como nunca antes lo había oído hablar. Ah, ¿y qué dios eres tú? Jesús, Alá, Buda. Pregunté intrigado. Mi nombre es Blaise Kuznetsov y soy el dios de tus antepasados en Rusia. Nunca había oído hablar de un dios con ese nombre, lo siento, hombre. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, descartando al anciano como una especie de viejo loco y solitario. Eso es porque no adoras en los templos de los monjes grises, muchacho, dijo. ¿Monjes grises? Volvió a despertar mi interés. ¿Los llamáis judíos, cristianos, musulmanes, seguidores de la fe de Abraham? Son los seguidores de los hijos de él, explicó sin mucho sentido. ¿Él, entonces como Dios con G mayúscula? Pregunté, tratando de darle sentido a sus divagaciones. Sí, pero está muerto, más o menos, Dios, con G mayúscula, está muerto. Debes estar loco, pero es genial que hayas adivinado de dónde son mis abuelos, dije mientras comenzaba a alejarme del anciano. Hace más de 2000 años, los adoradores de él lo convirtieron en un ser perfecto, por así decirlo, que más o menos lo convirtió en un vegetal de un dios. ¿Qué? Me interrumpió. Sin que ellos lo sepan, sus seguidores ahora adoran a sus hijos, los llamados arcángeles que desde entonces han alcanzado la divinidad a través de la veneración de las masas. En serio, esto no tiene ningún sentido. Dios está muerto y los arcángeles son deidades paganas. No es posible que hables en serio, hombre. Debes estar intentando hacerme una broma. Bajé la cabeza y dije, ¿qué broma? Cuando volví a levantar la cabeza para alejarme del anciano, lo vi de pie frente a mí. El corazón me dio un vuelco. Antes de poder reaccionar, su bastón me tocó la frente. Lo siguiente que vi fue un destello de luz brillante y luego me encontré en un campo de batalla desértico. 2 ejércitos se encontraban no muy lejos de mí. A la cabeza de uno de ellos se encontraba un hombre alto, con cuernos con un escudo y una espada de bronce. Estaba gritando palabras en una lengua que no podía comprender. Entonces la voz del anciano resonó a mi alrededor. En el principio, Yahvé Sabaoth era el dios de la guerra para los israelitas. Los 2 ejércitos se enfrentaron y me vi obligado a observar la masacre que se desató. Era como si me estuvieran obligando a ver una película que no quería ver. Intenté hablar, pero no pude. Quería entrar en pánico, pero ni siquiera eso podía hacer. Todo lo que podía hacer era mirar. Luego, cambiaron su atención hacia él. En tiempos de prosperidad, la voz del anciano resonó nuevamente a mi alrededor. La imagen cambió y vi un paisaje de un pueblo donde los niños jugaban, la gente horneaba pan, intercambiaba bienes y vivía en prosperidad. Sonreían, eran felices. Fue entonces cuando vi otra figura con cuernos de pie en el borde del pueblo. Era un hombre mucho mayor, con una barba larga y ancha y cabellos grises en la cabeza.
Algunos incluso confundieron ambas cosas y el culto israelita se volvió completamente hacia él, y solo hacia él. Fue entonces cuando la tragedia golpeó a su nación y los babilonios los invadieron. La voz del anciano rugió nuevamente a mi alrededor mientras el escenario cambiaba una vez más. Ahora estaba observando cómo saqueaban el primer templo. Los soldados, ansiosos, arrastraban a mujeres y niños, masacraban a los hombres como si fueran ganado y un incendio arrasaba todo lo que había a la vista. Fue entonces cuando los extremistas tomaron posesión de su fe, y toda su nación creyó en lo que conduciría a él al destino actual. Resonó una voz familiar mientras el escenario cambiaba una vez más. Ahora me encontraba en un antiguo estudio donde los hombres hablaban en una lengua, no podía entender, pero de alguna manera las palabras tenían sentido. Nuestro Dios está en todas partes, es perfecto y bueno, incomparable, es supremo, es todo. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es el alfa y el omega. Entonces me vi elevarme en el aire, seguí subiendo y subiendo hasta que estuve fuera de la atmósfera y una música tribal llenaba mis oídos desde todas las direcciones. No podía mover mi cuerpo. No podía hacer nada. Quería gritar, pero no pude. Esperaba ahogarme en el miedo, pero no fue así. Me sentí casi como una especie de robot, entumecido pero completamente consciente. Desprovisto de todo sentimiento. Me enfermaría de mí mismo si pudiera. La imagen que me rodeaba se volvió completamente negra, excepto por un punto que era una bola de luz. Sentí que me acercaba cada vez más a la bola de luz con cada momento que pasaba, pero aún sentía que había pasado una eternidad. Una vez que hice contacto con la bola de luz, me encontré dentro de una masa llamativa que parecía una habitación. Podía sentir mis pies apoyados sobre una superficie blanda y palpitante. Las paredes de esta cosa parecían tejido muscular desgarrado. Estaban casi hinchadas y eran de color púrpura oscuro. Estaban pulsando. Con cada latido, podía ver líneas amarillas y verdes que recorrían toda la cavidad. Me tomó unos minutos darme cuenta, pero un olor pútrido a carne podrida se había infiltrado en mis fosas nasales. Hice una mueca de disgusto una vez que procesé el repugnante olor. Entonces noté en el centro del espacio una esfera llamativa que pulsaba en sintonía con las paredes circundantes. Caminé hacia allí, por curiosidad morbosa. El hedor se hacía más intenso a medida que me acercaba a la masa esférica. Cuando estuve lo suficientemente cerca para notar los detalles de esa cosa, tuve que cubrirme la cara con la manga. Era como si algo hubiera muerto justo frente a mí, y luego algún maldito enfermo cagó dentro del cadáver, resbaló sobre su propia materia fecal y murió dentro de él también. Ahora bien, aquí hay un pequeño detalle divertido. Me olvidé por completo del horrible olor una vez que me di cuenta de que había caras atormentadas grabadas por todo el perímetro de la cosa esférica. La agonía en esos rostros era tan clara que podía sentir el miedo subiendo por mi piel. Lo que realmente, parpadeé y me encontré nuevamente parado en la calle frente al anciano. «Fue eso», murmuré. «Así es como se ve la hora. Una gigantesca pila cósmica de carne en estado de coma. Los humanos podéis dar miedo. No me extraña que mis hermanos me hayan rechazado cuando les di a algunos de vosotros un poco de nuestro fuego. Los asustáis hasta la muerte». No tenía idea de qué pensar, todo esto parecía demasiado loco para ser real. ¿Y qué dios eres tú?, pregunté torpemente, sin poder pensar en nada mejor que decir. «Lo contaré más tarde, cuando los monjes grises dejen de seguirnos», dijo el anciano mientras se daba la espalda. «¿Los notaste, no es así, muchacho?». Se rió entre dientes. «Ahora ven conmigo, necesito hacer un nuevo creyente». Me di cuenta de que alguien me estaba siguiendo y fue entonces cuando lo comprendí. No estaba bromeando. Ese accidente automovilístico no fue un accidente. Yo era un objetivo. El estrés me pesaba como si me hubieran puesto un bloque de cemento en el pecho. Pregunté sin confianza en mi tono. ¿Por qué? ¿Por qué me siguen? El anciano comenzó a caminar hacia adelante, dándome la espalda, simplemente dijo: «Sígueme, te lo explicaré solo si vienes conmigo». Sentí que empezaba a temblar de preocupación. Algo en su forma de hablar, algo en lo que acababa de experimentar, me hizo tenerle miedo a él más que a cualquier otra cosa. Para mí, tenía que actuar como si todavía tuviera el control de la situación, así que reuní todo el coraje que pude. Entonces le pregunté con mi fingida bravuconería: «¿Y si no lo hago?». Siguió caminando mientras me gritaba: «Tama, entonces podrías morir». Traté de mantener la compostura, pero supongo que toda la situación simplemente derribó mis muros defensivos. Sin siquiera darme cuenta solté una bomba F ante la cual el anciano simplemente se rió entre dientes antes de burlarse de mi falsa bravuconería. «Entonces, ¿tienes miedo? Bien, ¿quieres seguir con vida?». «No lo soy». «Ven aquí, muchacho, si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho hace rato». Vi al hombre desaparecer de mi vista mientras se raspaba los dedos contra la pared de uno de los edificios que nos rodeaban. «¿Vienes, muchacho?», me gritó desde la distancia.
Me detuve un momento para considerar mis opciones. Necesitaba saber qué demonios estaba pasando, así que después de unos momentos de conflicto interno, opté por seguir al anciano que en ese momento era invisible para mí. Todavía podía escuchar su zumbido a la distancia, y lo llamé mientras intentaba acortar la distancia entre nosotros. Cuando pasé la pared que el anciano tocó al pasar, vi algo que me dejó paralizado. Marcas de garras grabadas en las paredes de concreto. ¿Qué carajo? Casi me sentí gritar. No me dejó mucho para reflexionar o procesar, ya que lo escuché gritar con la voz quebrada. Niño, no me hagas esperar mucho más. Corrí hacia él. Un torbellino de confusión y miedo se arremolinaba en los laberintos de mi mente. Una vez que llegué hasta él, pude escucharlo tararear algo con una amplia sonrisa en todo su rostro. Disminuí el ritmo para igualarlo y traté de controlar mi respiración. El anciano seguía tarareando alegremente. La atmósfera para mí era tensa, todo mi cuerpo estaba tenso. Demonios, creo que nunca antes había estado tan tenso. Nunca. Tratando de romper el hielo, pregunté, ¿viste las marcas de corte en la pared allí? Inmediatamente, me sentí como un idiota después de que la pregunta escapó de mis labios. Lo hice, replicó entre tarareos. Gran idea, idiota, pensé para mis adentros. ¿Por qué? Le pregunté antes de pensar una vez más. Vaya, eres un gran rompehielos. Para demostrarte aquello en lo que te niegas a creer, respondió. Digamos que te creo cuando dices que eres un dios y todo eso, ¿por qué soy el objetivo de alguien? Pregunté. En ese momento, ya le creía un poco, pero todavía quería una mayor confirmación de sus afirmaciones. Importante para ellos, importante para nosotros, me tarareó. ¿Por qué soy importante? Se detuvo un momento, haciéndome sentir aún más tensa de lo que me había sentido hasta ese momento. Créeme, no creía que fuera posible, pero lo hizo, me puso aún más tensa. Se volvió hacia mí, con esa sonrisa pícara todavía dibujada en su rostro arrugado. ¿Conoces la tradición? ¿Conoces a los antiguos dioses de tu patria? Dijo con algo que parecía alegría en su voz. ¿Qué tradición? Le pregunté. No tengo ni idea de la antigua tradición, quiero decir que sí, pero nada demasiado antiguo. Cosas básicas de la Europa del Este conservadora. Empecé a divagar una y otra vez sobre mi supuesta falta de conocimiento. Para ser sincero, en ese momento no estaba muy seguro de qué estaba hablando, pero entonces me cantó con su voz entrecortada. Cuando la luz del sol se desvaneció y se acabó, nuestro rebaño de ovejas escapó de las cercas y emprendió la carrera. Perdidos y confundidos, buscamos en la oscuridad. Ni un solo trozo de lana ni una sola marca de pezuña. Conocía ese poema, mi abuela me lo cantaba cuando yo era niño. No tenía idea de cómo lo conocía, pensé que era una canción tradicional de mi país. Entonces llegó un hombre peludo que traía una chispa. Un héroe que todos los pastores veían. Un salvador que vino a fastidiar a la oscuridad. Y con su ayuda, encontramos nuestro rebaño. Y gracias a él, la lana y la leche volvieron a estar a salvo bajo llave. El hombre terminó el poema y me miró con una sonrisa enorme, casi riéndose para sí mismo. ¿Cómo conociste ese poema? Se trata de mí, muchacho, tu abuela, tu familia mantuvo viva la tradición durante generaciones. ¿Qué? Ella siempre me decía que se trataba de un abad que llegó durante una fuerte tormenta y ayudó a la gente de un pequeño pueblo a encontrar su oveja perdida, comenté sorprendido. Sí, un abad, un monje gris de la época en que Voten era un dios de poca monta. Vale. Se rió de buena gana ante mi comentario. ¿Voten? Pregunté. De repente su rostro se puso serio y señaló hacia la derecha con su bastón. ¿Qué pasa? Pregunté debido a su repentino cambio de comportamiento. Él simplemente se quedó allí y yo miré la dirección hacia la que señalaba. Vi unas cuantas figuras oscuras que se giraban y desaparecían lentamente en la oscuridad de la noche. Estaba a punto de gritarles, pero él giró su bastón hacia mí, sacudiendo la cabeza antes de bajar el bastón y sonreír de nuevo. Voten es el dios tuerto de los hombres del oeste. Odín, Arvar, Asarim, el llamado sabio, dijo. ¿Qué demonios fue eso de ahora? Exigí saber. ¿Y por qué de repente te comportas de manera tan casual otra vez? Hace un momento hablabas muy en serio, ¿qué demonios? Escucha, solo sigue mi ejemplo, todo estará claro. Ahora, ¿alguien les dijo a ustedes, humanos, que Voten era básicamente una corrupción mía? Muchos podrían asociarme con Loki, pero no, yo soy el origen de Voten. Originalmente, los hombres en el oeste adoraban a Tibath, pero luego me vieron y pensaron, Dios mío, habilidades interesantes, probablemente fuerte. ¿De qué estás hablando otra vez, anciano? Le pregunté. Los antepasados de los europeos occidentales bebían alcohol de mierda, me vieron y pensaron que era un Volk suicida, así nació Voten Odin. Su discurso confuso me hizo olvidar las figuras oscuras. Me froté la frente con las manos, tratando de entender lo que estaba diciendo. Entonces, ¿estás diciendo que estabas allí antes que Odín, y qué quiere decir Volk?
Sí, pero no soy mucho mayor. Además, Volk es como un druida o un chamán. Ya sabes, Slav, que podía convertirse en lobo, era un Volk. Eso es realmente difícil de tragar, ¿sabes? Le pregunté. No, ahora, déjame decirte algo importante, dijo. De acuerdo, el tono de su voz cambió de nuevo a uno serio. Ya ves, los monjes de gris. Aquellos que siguen a los hijos de él. Quieren que nos vayamos por orden de sus amos. Él era un buen dios, se portaba bien con nosotros. Sus abominaciones aladas, se volvieron locas con el poder e hicieron esta estúpida guerra. Algunos de nosotros nos hemos ido por su culpa. ¿Conoces a Baki de los lidios? ¿O a algún dios de la antigua Prusia? No. Eso es culpa de ellos. Quieren toda la adoración para ellos, así que hacen esto. ¿Hacer qué exactamente? En el pasado, emprendieron cruzadas contra nosotros, primero intelectuales y luego militares. Fueron a la guerra. Mataron a nuestros creyentes, mataron nuestra fe. Mataron el culto. No me sorprendió demasiado, quiero decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de demonización de los dioses antiguos. No era nada nuevo para mí. Aunque lo que dijo a continuación fue un tanto chocante. No fue la gente ni él quien hizo esto, vino de Babilonia, cuando sus hijos, los llamados mensajeros, tomaron el control. Cuando él murió, Miguel y sus hermanos, ellos hicieron esto. ¿Qué estás diciendo entonces? Pregunté. Todos los monjes grises están tratando de borrarnos, dijo. ¿Cómo? Pregunté. Primero, nos convirtieron en no dioses. Yo y mis hermanos nos convertimos en santos. Los colonos de Irlanda se convirtieron en gente muerta y en gente pequeña descendiente de Am, porque Utnapishtim aparentemente habló con él. Gritó apasionadamente. Luego convirtieron a los dioses de Arabia en fuego sensible. Ja. No nos hicieron ningún bien a ninguno. Continuó, podía escuchar la melancolía en su discurso. Luego comenzaron a fingir que luchaban entre ellos para dilapidar la tradición que implantamos en su religión de mierda, me gritó reemplazando la melancolía en su voz por orgullo una vez más. ¿Qué quieres decir? Me perdí de nuevo en sus palabras. ¿Sabes cómo los musulmanes luchan contra los judíos? Los judíos luchan contra todos los que creen en ellos y los cristianos luchan contra los musulmanes. Sí, como las cruzadas y esas cosas. No. Los cruzados eran humanos estúpidos que actuaban como borrachos por piezas de oro y arena, al menos los del Medio Oriente. ¿Y luego qué? Todo el terrorismo, todos los conflictos religiosos de los últimos 200 años, más o menos. Todo es una farsa. Para ocultar su verdadera podredumbre bajo la alfombra. Se burló con disgusto de sus propias palabras. ¿Qué estás diciendo? Pregunté mientras sentía que algo bullía dentro de mí, que iba a explotar de la emoción. ¿Me estás diciendo que la gente muere por nada solo para que alguien pueda promover su religión? ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí. Eso fue suficiente para hacerme superar el punto de ebullición. No me importaba la religión como algo privado. Despreciaba la religión organizada porque muchas veces se la imponían a la gente. No siempre, pero en muchos casos sí. Odiaba cuando había adoctrinamiento de por medio. Parece que lo llevábamos en la sangre, ya que la razón por la que mi familia se mudó aquí en primer lugar fue lo duro que había sido el comunismo con la gente común y el culto a la personalidad de Stalin. Maldita sea. Quien quiera que esté haciendo eso debe rendir cuentas. Levanté las manos en señal de frustración. Ahí es donde entras tú, preserva nuestra tradición, difunde la palabra de nuestra existencia, y mantendremos a raya a los niños de él. Se burló de mí una vez más. ¿Y en qué se diferencia eso de lo que están haciendo? No voy a adoctrinar a nadie para que crea en ti ni en nada más, le espeté. No hace falta, hijo, diles que existimos. Diles por qué Draman vino sobre las raíces de los abedules en las bodas. Diles que lo hacen por mí. De repente, una voz desconocida interrumpió nuestra conversación, seguida de lo que parecían pasos de gente marchando. No le hagas caso. Es un estafador muy buscado. Ni siquiera me di cuenta de la distancia que habíamos recorrido durante nuestra conversación. La intervención repentina me sorprendió y me volví hacia la izquierda para ver a un grupo de hombres encapuchados de pie no muy lejos de nosotros. Había algo extraño en estos hombres. ¿Y quiénes son ustedes? Uno de los hombres encapuchados respondió tranquilamente con acento árabe. Somos los agentes federales. Bien, los federales parecen los amigos magos del gran maestro del KKK, comenté sarcásticamente. Se acercaron lentamente a nosotros. Me puse tenso y sentí que estaba a punto de meterme en una gran pelea. El anciano bajó la cabeza y comenzó a reír sin control. ¿Qué te parece gracioso, viejo? Le pregunté en voz baja. Oh, estoy a punto de dedicarte estas muertes, mi nuevo creyente, y me hace tan feliz. Su voz sonó áspera. ¿Muertes? Pregunté con preocupación.
Las imágenes de antes pasaron ante mis ojos. Las visiones, los grabados en el hormigón. Un relámpago brilló sobre nosotros y el estruendo de un trueno sacudió toda la zona. Miré al anciano y pude ver a un anciano vibrante que llevaba una enorme piel marrón en su espalda, con cuernos saliendo de su cabeza, parado en un carro en llamas atado a 2 caballos chillones hechos de llamas. Ten cuidado, amigo, será mejor que te alejes de ese anciano peligroso, solo queremos lo mejor para civiles como tú, gritó una de las figuras encapuchadas. Tragué saliva, la vista a mi lado era hermosa y aterradora a la vez. ¿Qué eres? Pregunté mientras otro trueno resonaba en el cielo. Para ellos, hijo mío, yo soy el santo patrón de Cáncer, respondió el anciano. Me quedé allí, absolutamente asombrado, mientras el anciano volvía a parecer poco imponente. No sabía qué pensar. No sabía qué hacer con todo aquello. Todo aquello me había parecido tan extraño, tan irreal. Pensé que alguien podría haber puesto algo en mi bebida. Pensé que tal vez estaba alucinando. Yo no tuve tanta suerte. Mientras todo lo demás se volvía borroso y confuso, pude escuchar claramente al anciano hablar. Su voz sonaba tan melódica como si alguien estuviera tocando instrumentos tradicionales a mi alrededor al mismo tiempo que hablaba. Continuó diciendo: pueden llamarme el diablo, ya convirtieron a Boten en su supuesta santísima trinidad. Hicieron que yo y mi hermano, que está de nuestro lado esta noche, seamos el llamado dios de la luz y el dios de la oscuridad. Afirman que la gente de Rugen me llamó Diabol cuando nunca podrían haber conocido esta palabra griega. Estos monjes grises me llaman el dragón. De repente, una oleada de familiaridad recorrió mi cuerpo. Sentí que conocía a ese anciano de repente. Recordé las historias que mis abuelos solían contarme sobre varias figuras legendarias del pasado lejano. El anciano continuó: para ti, hijo mío, yo soy el hechicero quimérico, yo soy el padre de la música, yo vengo de abajo, yo soy el esposo de la muerte. Yo sostengo la rueda de la vida en mis brazos. Yo soy el becerro divino. Yo soy el que trae los manantiales, yo soy el azote de la ira de Perú. Mi nombre es de montañas y ciudades. El oso es mi semejanza en el mundo mortal. Sentí una llama arder dentro de mí y grité un nombre que no había escuchado desde mi infancia: Veles. De repente, una ráfaga de viento me despertó de mi trance. El grupo de hombres encapuchados estaba de pie a nuestro alrededor. Tenían dagas en sus manos y nos apuntaban. Sus intenciones eran claras. El anciano me empujó con su bastón y rugió: toma mi lanza, hijo. Dudé, sin decir palabra. Tómalo. Ordenó de nuevo. Oh, uno de los encapuchados se abalanzó sobre mí, mi cuerpo actuó por sí solo y mis manos se envolvieron alrededor del bastón. Bloqueé el golpe del hombre con el bastón. Su daga estaba a apenas 1 centímetro de mi cara. Te has puesto del lado de los dioses equivocados, falso profeta. Me gritó el hombre, escupiendo por toda mi cara mientras intentaba dominarme. Ni siquiera tengo idea de qué está pasando aquí. Le grité mientras lo alejaba de mí. Su ejecución en nombre del Señor está a punto de comenzar, ríndase y la haremos indolora, gritaron todos los hombres encapuchados al unísono en respuesta. La locura de Rafael se cierne sobre ellos: hijo, no escuches. Muéstrales tu verdadera cara, muchacho. Escuché una voz rugiendo a mi lado, sonaba casi inhumana. Me giré para ver qué estaba pasando con el anciano solo para encontrarme con un oso gigante abalanzándose sobre unas cuantas figuras encapuchadas, sujetándolos a ambos a la vez antes de desgarrar sus cuerpos con sus garras y dientes. ¿Qué demonios? Grité mientras un hombre encapuchado se lanzaba contra mí de nuevo. Lo esquivé antes de sujetar el bastón del anciano como si fuera una apuesta. Una ola de calor recorrió el bastón y antes de que pudiera darme cuenta, sostenía en mis brazos una lanza en llamas con sangre corriendo por su mango. Todo pasó tan rápido que no podía distinguir una cosa de la otra. Todo se volvió tan borroso y confuso que sentí que estaba teniendo una especie de experiencia extracorporal. Una cosa había llevado a la siguiente y ni siquiera sé los detalles, pero cuando todo estuvo dicho y hecho, me encontré sosteniendo una lanza en llamas que estaba alojada dentro del cuerpo de uno de los hombres encapuchados. Ni siquiera tuve tiempo de asimilarlo antes de notar una cosa gigante parecida a un oso con el torso de un humano adherido a ella destrozando a 3 seres humanos. Me zumbaban los ojos, mis ojos registraban información que mi cerebro no podía comprender, y cuando finalmente recuperé la conciencia, me di cuenta de que había matado a un hombre y solté la lanza en llamas y caí de culo, suplicándole perdón al hombre. Estaba tan fuera de mí, estaba pidiendo perdón a un loco que había intentado matarme. Intenté apartar la mirada, pero dondequiera que me giraba, la masacre se cruzaba con mis ojos. A mi alrededor yacían cadáveres desmembrados por todas partes. Había un hombre que estaba partido por la mitad y de sus entrañas desgarradas salía humo. Otro estaba de rodillas, acribillado a balazos. Podía ver un trozo de su cerebro sobresaliendo del agujero que tenía en la cabeza.
A mi otro lado había lo que parecía un cruce entre una estatua rota y un cuerpo humano destrozado. El exterior era de piedra, pero el interior era de carne y sangre. Sin mencionar que ver a un monstruo oso comiendo es algo que no me gustaría volver a ver jamás. Me quedé mirando fijamente por un momento, incrédulo, antes de frotarme los ojos, esperando que fuera una alucinación o tal vez solo un sueño. No, era real. Cuando dejé de frotarme los ojos, el anciano estaba de pie frente a mí una vez más con la misma sonrisa maliciosa en su rostro. Ahora ya sabes quién soy. Seguro, dijo riendo. Me sentí como si tuviera resaca y el olor a bilis me provocó náuseas. Sí, joder, acabo de matar a una persona. Veles se rió como un loco. ¿Una persona? Mataste a la mitad de ellos. No importa, de todos modos habrían muerto por la muda cerebral. Rafael los convirtió en esto, no sintieron dolor ni nada, así que no te preocupes. Todo bien. El sacrificio humano esta vez fue bueno. Sí, pero ¿qué hago con todo eso? Todo me parecía como si estuviera dando vueltas. Yo me encargo de eso, tú toma esto, encárgate de ello. Extendió su mano. ¿Qué es eso? Pregunté aturdido. Cógetelo, haces demasiadas preguntas, hijo, ¿no? Cógetelo. Respondió con fastidio. Extendí mi mano hacia la suya y él me dio algo pequeño, ligero y algo peludo. Miré mi mano y me di cuenta de que era una semilla de sauce. Hijo de, me reí entre dientes mientras miraba hacia arriba. Veles se había ido y también los cadáveres que nos rodeaban. Perra, me quedé allí, en el mismo sitio, durante el resto de la noche, reflexionando y pensando en lo que debía hacer a continuación. Cuando llegó la mañana con la salida del sol, volví a casa y planté las semillas de sauce. Espero que crezcan y se conviertan en un hermoso árbol. El árbol de Veles. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Bueno, parece que el mundo ha perdido la cabeza. Sea o no la voluntad de algunos dioses, nuestro futuro no luce tan brillante como lo es ahora, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que arreglar lo que hemos roto, y por los dioses, hemos roto mucho. En primer lugar, te sugiero que tengas algo de fe, si no en algún dios, tenla en mí. Sin embargo, si no quieres creerme a mí ni a mi historia, si crees que he perdido la cabeza, no hay problema. Por favor, prométeme esto, pero prométeme que creerás en la buena voluntad de la gente buena. Como me dijo una vez un anciano sabio, simplemente ten un poco de fe, ¿quieres?